Estamos de regreso en Suelto en Plaza, estamos en Guaycoloro, el único relleno sanitario privado que hay en el país, y estamos con Jorge Manrique. Jorge Manrique es el presidente ejecutivo de Petromás, Jorge Segarra. Jorge Segarra es el presidente ejecutivo y es además el presidente de la Comisión de Ambiente y de Medio Ambiente y de Empresa de la Cámara de Comercio. Vamos a ver. Sí, y nos van a poner una bandera de colores. Bueno, hablemos un poco de este asunto. Hemos estado hablando de los bonos de carbono. Países industrializados que pagan dinero para que países no industrializados disminuyan sus emisiones. ¿Por qué se crearon los bonos de carbono? Porque el mundo está tomando conciencia que hay un problema real con respecto al calentamiento global. La respuesta a esto ha sido el protocolo de Kioto, y dentro del protocolo de Kioto se han trazado 3 estrategias. La implementación conjunta y el intercambio de emisiones, que está dirigido a los países del primer mundo, y los mecanismos de desarrollo limpio, que están dirigidos a todos los países del tercer mundo, que consiste justamente en lo que acaba de decir, en hacer proyectos que mitiguen la emisión de gases de efecto invernadero, y por ese tema, Naciones Unidas reconoce un bono de carbono por cada tonelada de CO2 que no es emitida, y este bono de carbono es negociable con las empresas del primer mundo que tienen obligación de disminuir sus emisiones. Quiero entender esto. Los países industrializados se han comprometido a disminuir sus emisiones, pero como ellos no quieren parar sus industrias, dicen: nosotros no podemos disminuir en este porcentaje, vamos a hacer que a nivel del planeta las emisiones disminuyan. Entonces vienen a lugares como estos y dicen que el gas metano de la basura del Perú, de América Latina, no se vaya al ambiente, entonces estamos ganando eso y estamos pagando por eso. Sí, más o menos. Es algo así, ¿no? No, es algo así. A ver, no se trata de los países, se trata de las empresas de los países. Los países del primer mundo, que forman parte del anexo 1 del protocolo de Kioto, han suscrito un acuerdo para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero a los estándares que habían en 1990, 5.2% menos de lo que se emitía en el año 1990. Entonces, algunas empresas que evidentemente invierten para disminuir sus emisiones en el primer mundo no alcanzan, por su nivel de producción, a tener los estándares que requieren. Entonces, para no pagar las multas, compran bonos de carbono, porque con estos bonos de carbono compensan las emisiones de más que hayan resultado. Pero no son todas las empresas, son algunas, ¿no? Y hoy en día, en plena crisis mundial, donde la productividad en general del mundo ha disminuido, hay menor necesidad de este tipo de certificaciones. Durante unos años y hasta hace poco, habían algunos científicos que decían: no, el calentamiento global es un chiste, se lo han inventado, no está pasando. Bueno, hasta ahora hay gente que no cree, ¿no? Pero yo creo que todos estamos viendo la realidad, ¿no? Acá prima la realidad ante todo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer por el planeta? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué le corresponde a un país en vías de desarrollo como el Perú? Y dentro de este país, ¿qué le corresponde al Estado? ¿Qué le corresponde a los empresarios? ¿Y qué le corresponde al ciudadano común y corriente? Mira, el Perú tiene el triste privilegio, de acuerdo al Centro de Investigación del Cambio Climático de Gran Bretaña, vamos a ser el tercer país más afectado en el mundo por efectos del cambio climático. Sin embargo, nosotros solamente producimos el 0.01% de los gases de efecto invernadero, o sea, no producimos nada. A nivel mundial no tenemos ningún peso. Sin embargo, vamos a ser directamente afectados por estos cambios. Ya estamos siendo directamente afectados. Hay estudios del BCR, del Ministerio de Economía, que calculan en miles de millones las pérdidas
que van a ocurrir por efecto del cambio climático. ¿Qué es lo que debería hacer el país como política ante el tema del cambio climático? Hoy en día, esto empezó en Cancún, luego en Copenhague y finalmente en Durban, se ha estado hablando mucho del Fondo Verde. El Fondo Verde es un dinero, aproximadamente 100.000 millones de dólares, que a partir del año 2020 va a ser invertido para de alguna manera compensar a los países que han sido afectados por temas de cambio climático, sobre todo a los más pobres. Es decir, claro, nosotros no contaminamos el planeta y vamos Pero a ser pagamos las consecuencias. los más afectados. Y ahora viene una compensación. Pero ¿y cómo se accede a esa ese es el tema. Yo creo que ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es ese. Nosotros no solamente vamos a ser los más afectados o de los más afectados, sino que además este Fondo Verde va a ser destinado a la conservación de bosques tropicales. ¿Qué debería hacer en mi concepto el Estado? Promover que en el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, los gases o el CO2 que reduce nuestra selva, aproximadamente cerca de 70 millones de hectáreas, que reducen cada hectárea 2.5 toneladas de CO2 al año, sean reconocidas por Naciones Unidas como su equivalente en bono de carbono de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Es decir, si el Estado conserva 1 millón de hectáreas y este millón de hectáreas reduce 2.5 millones de toneladas de CO2 de manera natural, entonces el Estado peruano podría o debería tener la oportunidad de ir a Naciones Unidas y decirle, oiga, esto es nuestra reducción, necesitamos que nos reconozcan esta reducción y por lo tanto tendríamos ingresos enormes. Hemos calculado que por toda la Amazonía peruana y los bosques tropicales que existen en el Perú, se podría, a un precio estándar de 10 euros, se podría recaudar un aproximado de 2.000 millones de dólares al año por este concepto. Parece una locura, pero esto es perfectamente viable. 2.000 millones de dólares que podríamos utilizar en qué, o que sería recomendable que tendrían que ser usados para la conservación de bosques tropicales. Fíjese usted. El compromiso es, nosotros vamos a cuidar nuestra selva. Así es. Mire, combatir a los madereros informales, combatir el cultivo de hojo de coca y una serie de temas, la minería informal. No es fácil, se requiere contar con recursos económicos. Ahí están los recursos, pero estos recursos no van a llegar gratis. Lo que hay que hacer es generar consenso entre los países que tienen una situación similar a la del Perú, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, muchos países africanos, muchos países centroamericanos, crear un bloque y con este bloque, con la fuerza de este bloque, poder generar consenso para que sea admitido este tema a nivel de la convención que reemplace al protocolo de Kioto. Reitero, esto no va a ser gratis. Nosotros, que vamos a ser los más afectados, tenemos que tener una participación activa, dinámica. Este es el momento de empezar. Siempre cuando se habla de contaminación ambiental, siempre se ha hablado, por ejemplo, de los vehículos, ¿no es cierto? Se habla de lo insostenible que es mantener un parque automotor viejo en Lima, la cantidad de gases que se eliminan. Lo mismo pasa en otras ciudades, como Arequipa, por ejemplo, donde hay un gran desorden. Es realmente importante empezar a gestionar todo esto para disminuir las emisiones de los vehículos. Mira, calentamiento global no es igual que contaminación ambiental. Son dos conceptos dos temas absolutamente distintos. Pero por ejemplo, de alguna manera tienen alguna relación. Cuando se hizo el sistema de transporte de Lima, el metropolitano, se pensó que se iba a lograr
que miles de vehículos viejos fueran retirados de circulación. Entonces se hizo un cálculo de cuánto combustible menos se iba a dejar, o cuánto combustible se iba a dejar de consumir, y este proyecto calificó como un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Y tengo entendido que ha sido presentado para su reconocimiento a la Organización de Naciones Unidas. O sea, proyectos de este tipo, donde se va a descontaminar la ciudad al retirarse carros chatarra, también pueden calificar como proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Pero no por el tema de la contaminación, sino por el tema del no uso del diésel, no uso de combustibles fósiles. Hay que combinarlos. Me gusta el nombre de Petramás, por lo que encierra. Cuando se habla o cuando se habla de ambientalistas, mayormente se piensa en organizaciones no gubernamentales, estas ONGD, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de empresarios que empiezan a apostar por mejoras ambientales. ¿Qué diferencia hay entre el concepto que tienen las ONG y los conceptos que tienen los empresarios sobre ser ambientalista? Bueno, los empresarios lo que estamos demostrando es que apostar económicamente por temas que tienen impacto con el medio ambiente y la mitigación del calentamiento global también puede ser rentable. Es un riesgo, pero también puede ser rentable. Y creo que estamos logrando éxito. Petramás es una empresa que da trabajo formal a más de 2.000 peruanos, entre ingenieros, técnicos y obreros. La visión de las ONG es respetable, no quisiera opinar, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero creo que en este caso nosotros estamos más cerca de la realidad, porque nosotros trabajamos el día a día. Esto me hace deducir, por ejemplo, que el concepto que hay es que se puede hacer empresas, se puede trabajar, se puede hacer explotación minera, se puede hacer pesca, se puede hacer muchas cosas respetando el medio ambiente. Y algunas ONGs se han ido hasta el otro extremo de no hay que hacer nada para no contaminar. Sí, pues hay ese extremismo, los peruanos somos extremistas. Yo creo que a veces es fruto de la ignorancia y fruto también de algunas malas prácticas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en los años 70, yo era muy niño en la época del gobierno militar, pero me acuerdo que me contaron esta historia. No teníamos divisas, entonces el gobierno militar de aquella época creó el Sártex para poder fomentar las exportaciones nacionales, ¿no? Y se empezó a exportar muchas conservas de pescado y tuvo muy buena acogida. De pronto algún empresario se dio cuenta que podía hacerlo fácilmente y empezó a exportar conservas podridas. Ganó un montón de plata, pero malogró el negocio, porque obviamente en el extranjero, donde había mucha credibilidad del producto nacional, los próximos que quisieron comprar productos se tomaron pues una serie de medidas, ¿no? Y se dieron una serie de restricciones, nos crearon mala fama. Lo mismo ocurre con la minería, con la pesquería y con cualquier otra actividad. Hay buenos empresarios, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con la basura, generar bonos de carbono, ayudar a la mitigación de los gases de efecto invernadero, generar energía eléctrica. Esto es un lugar que coadyuva a la salud de la ciudad, porque en él se disponen millones de toneladas de basura de una manera técnica, de una manera inteligente, de una manera ambientalmente amigable, y es un proyecto absolutamente positivo y reconocido. Pero así como existen empresas responsables, también existen empresas irresponsables. Entonces creo que lo que hoy está ocurriendo es fruto de muchos trabajos o de muchos años de trabajo de empresas que no fueron tan responsables y generaron pues una mala imagen, ¿no? Y eso es lo que ahora hay que combatir, hay que persuadir a nuestros compatriotas del interior del país, que son los que han resultado más perjudicados con todas estas acciones, de que sí se puede trabajar, ¿no? Que sí se puede hacer las cosas bien. Y este es el ejemplo. Mire usted, esta belleza. Es orden, ¿no?
O sea, comparemos esto con los botaderos, ¿no? Orden, disciplina, ¿no? Tecnología. ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado, qué pasaría en estos momentos en Lima si es que estas 3.500 toneladas de basura diarias simplemente se tiraran en una zona como esta? Los riesgos en la salud de los habitantes de Lima aumentarían sustancialmente y las pérdidas serían tremendas. ¿A qué se refiere? ¿Si no se recogieran? No, claro, o sea, si es que no hubiera habido este proyecto y simplemente toda esa basura se tirara a un botadero. Bueno, lo que tendríamos pues es más problemas de salud, ¿no? Más problemas de contaminación ambiental. Además hay un tema que es puntual, ¿no? Este lugar es un lugar ideal porque es un lugar que está muy cerca de la ciudad de Lima, pero como te has podido dar cuenta al llegar acá, es un lugar que está aislado. Eso es bueno, eso es bueno. Cerca, pero en una ubicación privilegiada. Esto implica que los municipios ahorran mucho en costos, por ejemplo. El otro relleno se encuentra en el cono norte, hay otro en el cono sur y hay otro en el cono oeste. Pero el más cercano a la ciudad de Lima es justamente Guaycoloro. Y creo que eso es también parte de su éxito. ¿Cuántos años más va a durar Guaycoloro? ¿Para cuántos años está previsto? Este relleno podría durar a abastecer la ciudad de Lima 200 años más sin ningún problema. 200 años, o sea, es un negocio bien pensado, una ubicación buena y no contaminante, que eso es lo que me fascina. Cambia la tecnología porque puede cambiar también la matriz tecnológica, puede cambiar en el futuro la forma como se hace la disposición final de los residuos sólidos, sí puede ocurrir. Pero hoy en día, aún en países como Estados Unidos, la mejor manera de ejecutar la disposición final de residuos sólidos y la más usada todavía son los rellenos sanitarios. Perfecto, desde aquí se tiene una visión grande de todo este complejo. Vemos los carros, la gente trabajando, limpiando. ¿A cuánta gente Petromás le está dando trabajo? Bueno, mira, en servicios Petromás llega a más de la mitad de la ciudad. Es decir, de manera indirecta abastecemos con nuestros servicios seguramente alrededor de 4 millones de limeños. Y en forma directa damos trabajo a más de 2.000 peruanos. 2.000 peruanos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Aquí hay un proyecto, estamos en Guaycoloro, en Huachipa, están trabajando en el Callao. ¿Qué más se viene? Bueno, en el Callao ya estamos a punto de ser aprobados por Naciones Unidas nuestro segundo proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, esta vez en la región Callao. Vamos a repetir lo que se ha hecho acá, con la diferencia que en lugar de generar energía eléctrica, lo que tenemos pensado es convertir el biogás que genera la descomposición anaeróbica de la basura, convertirlo en gas natural, porque queremos que nuestras futuras compactadoras, en lugar de abastecerse en el grifo, sean abastecidas en el propio relleno sanitario con el gas que nosotros mismos hemos tratado. ¿Cuánto de esto puede hacerse en provincias? Se puede hacer todo con un poco de voluntad y un poco de presupuesto, porque acá hay un factor económico que es puntual. Si se mejora la recaudación y la presión tributaria en el cobro de árbitros en provincias, se puede hacer lo mismo que se hace acá en Lima. En provincias hay algunos proyectos que siguen siendo estatales, rellenos sanitarios hechos por municipios, administrados por municipios. Eso puede ser. Son botaderos. ¿Son sostenibles? La mayoría realmente claro, no son quieren rellenos, pasar, son quieren botaderos. Claro, quieren pasar. En el caso de Arequipa, por ejemplo, en el caso de Arequipa se inició un proyecto que no se acaba, pero es un proyecto municipal, no entran privados. ¿Es sostenible de esa manera? Mire, yo le voy a contar algo que le va a parecer extraordinario, ¿no? Nosotros fuimos a Arequipa el año pasado, durante la gestión del anterior alcalde, y le ofrecimos hacerle un relleno gratis, porque ellos habían hecho un proyecto para invertir 40 millones de soles de la Fundación de Cerro Verde. Le dijimos, no, es una locura,
Nosotros le hacemos gratis, usen esa plata para, durante los próximos 10 años, ningún vecino de todo el departamento de Arequipa tenga que pagar un solo centavo y esa plata sea invertida en pagar los servicios, no el diseño ni la construcción, sino los servicios. Y el diseño y la construcción lo hacemos nosotros gratuitamente. Pues el municipio rechazó esa propuesta y decidió contratar a una empresa que entiendo que le ha cobrado varios millones de dólares y le ha hecho algo que entiendo también en este momento no funciona. Así somos los peruanos. Es increíble. Bueno, yo no conocía la historia, pero bueno, eso significa que hay realmente muchos problemas de esto. La basura, ¿vale? O sea, estamos aprovechando todo. Yo no estoy muy seguro que todavía estemos usando la segregación de residuos de la manera adecuada. ¿Podríamos sacarle más provecho a la basura? No, mira, ven por ahí. A ver, no es que no se segregue, no es que no se segregue, ¿no? No es que no se segregue, no es que se segregue mal. Lo que ocurre es que tenemos un concepto equivocado y eso nos hace dar leyes equivocadas y nos hace tener conceptos cerrados. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de segregación de basura, inmediatamente pensamos pues en las plantas de tratamiento que hay en Alemania o que hay en Estados Unidos, ¿no? Grandes hangares con sistemas totalmente pues modernos que permiten recuperar lo máximo. Pero en primer lugar, pues la basura de Estados Unidos no es la basura del Perú. En Estados Unidos tú agarras un televisor y no te sirve y lo botas, ¿no? Tienes que pagar para botar cosas que no te sirven en tu casa. Aquí en el Perú se usa todo, producto de la pobreza. Es poco lo que se bota. En segundo lugar, en los países del primer mundo, en los países industrializados, existe una cultura de separación en la fuente, que no existe en ninguna parte de Latinoamérica, salvo en pequeños lugares, como por ejemplo Curitiba. Pero en la mayor parte de Latinoamérica, en la mayor parte del tercer mundo, no existe una cultura de separación. En Lima, por ejemplo, aún en distritos pudientes, no se separa la basura en la fuente. Cuando esto va a una planta de tratamiento, no se puede tratar con maquinaria mecanizada, porque no existe ninguna máquina que pueda separar el material residual del material orgánico del material inorgánico. Eso por un lado, pero por otro lado, en los países industrializados no existen 100.000 familias que segregan la basura. Entonces, lo que ocurre es que esas familias que en el Perú se ganan la vida segregando, cogen entre el 80 y 85% del valor comercial de los residuos. Entonces, la basura que llega al relleno sanitario es una basura muy pobre, porque lo mejor se quedó en el camino, ¿ok? Y se quedó en el camino porque esas miles de familias peruanas que no tienen trabajo han encontrado un medio de subsistir segregando la basura. Cada vez que usted deja su basurita en la puerta de su casa y ve una persona que viene con un triciclo, que viene con un niño, o viene un anciano, o con una bicicleta, abre su bolsa, se está llevando el valor comercial de la... Pero enhorabuena. No, estamos haciendo la segregación que se necesita y se puede hacer manual. En el Perú. Se está haciendo la segregación, pero de una manera manual, pero que es adecuada para los estándares del tercer mundo. Pero si usted pone acá una planta de tratamiento tipo europeo, con una basura de ínfima calidad, sencillamente no va a sacar, pero ni para la corriente eléctrica. Esa es la diferencia. Yo quiero agradecerle por habernos mostrado este negocio que muy pocos conocen todavía, que no saben lo que se hace aquí en Lima, en Guaycoloro, y que puede ser un ejemplo real de buen manejo ambiental. Muchas gracias. Encantado. Por todo esto. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con lo último de Suelto en Plaza.